Disfruten la historia. Hay historias que comienzan con una avería. No con una gran tragedia, sino con una simple avería a medianoche frente a la puerta de otra persona. Él llegó con sus herramientas. Ella abrió la puerta por sí misma. Sin seguridad, sin chofer. Solo una mujer con un abrigo oscuro, que lo miraba de una manera que hacía tiempo no miraba a nadie. Sin cálculo, sin papel, sin máscara. Él arregló el coche en 15 minutos y se fue después de 2 horas. Ninguno de los dos entendió esa noche lo que realmente había pasado, pero ambos sintieron que algo se había movido. Silencioso, casi imperceptible. Como si se hubiera abierto una puerta que hacía tiempo nadie tocaba. Antes de comenzar la historia, por favor, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy, o sus impresiones sobre el relato. Gracias. La llamada llegó. Oscar ya se preparaba para cerrar el taller. El último cliente se había ido hace 1 hora. Las herramientas estaban guardadas, la cafetera apagada. Se quitó la chaqueta de trabajo, la colgó en un gancho a la entrada y se estiró. Afuera era una tarde común en las afueras de la ciudad. Autos raros, una farola junto a la cerca vecina, un perro a lo lejos. El teléfono sobre el banco de trabajo vibró. Número desconocido. Lo miró un segundo y contestó. Taller San Judos. Sí. Buenas noches. Voz femenina, firme, sin histeria. Sé que es tarde. Mi coche se averió justo frente a mi casa. No arranca, ni hace sonido. La dirección es. Ella dio la dirección. Oscar la anotó en un pedazo de papel, aunque la conocía de memoria. Calle La Riforma, barrio cerrado en el norte de la ciudad. Allí vivían personas que rara vez venían al taller, enviaban choferes o llamaban a servicios oficiales con garantía y recepción. Estaré allí en 20 minutos, dijo él. Gracias, respondió ella y colgó. Sin palabras de más. Oscar se puso la chaqueta de nuevo, tomó la bolsa con herramientas, siempre llevaba preparado un kit de carretera. Salió y encendió su viejo pick-up de 1998, azul en su día, ahora de un color indefinido. El motor arrancó a la primera. Oscar cuidaba su coche mejor que cualquier otra cosa. Se dirigió a La Riforma. La calle comenzaba donde terminaba la ciudad común. Altas cercas, portones cerrados, cámaras de vigilancia en cada esquina. Los árboles podados uniformemente. Las luces encendidas de manera precisa, no al azar, para que fuera estético y visible. Oscar había venido aquí unas 3 veces. Siempre por llamada, siempre de noche, siempre sintiendo lo mismo, que estaba en un decorado. Encontró la casa enseguida. La puerta estaba entreabierta medio metro, como si alguien la hubiera empezado a abrir y se hubiera detenido. Frente a la puerta había un coche gris oscuro, alemán, deportivo, caro. Oscar salió del pick-up y vio a la mujer de inmediato. Estaba junto al coche. Abrigo oscuro, cabello recogido, teléfono en la mano. No corría, no llamaba de nuevo, solo esperaba. Eso lo notó enseguida. Tranquila. No era de esas personas que abren la puerta y empiezan a explicar lo ocupadas que están y lo urgente que es todo. ¿De su taller?, preguntó ella. Sí, Oscar. Verónica. No extendió la mano, no por arrogancia, sino porque tenía las manos ocupadas con el teléfono. Todo pasó de repente. Salí, pisé el acelerador y silencio. ¿Hace mucho que está parado? Unos 40 minutos. ¿Tiene las llaves? Ella se las pasó. Él se metió en el coche e intentó arrancar. Realmente, ningún sonido. El motor de arranque no reaccionaba. Hizo un diagnóstico con su teléfono, un escáner rápido que usaba para evaluaciones iniciales. Miró las lecturas, batería completamente descargada, de golpe, no de manera gradual como cuando envejece, sino repentinamente. Algo había mantenido el suministro mientras el coche estaba parado. ¿Cuándo fue la última vez que lo usó? Anteayer. Hoy abrí y cerré el coche. Ella pensó, un segundo, sí, por la mañana puse documentos en la guantera, pero no encendí el coche. Claro.
Salió del coche. Batería. Algo quedó encendido al abrir. Probablemente la luz interior de la guantera, a veces hace contacto defectuoso. Se descargó en un día. Él abrió la cajuela del pick-up y sacó los cables de arranque. Vamos a encenderlo, llegará a casa. Mañana mejor que un servicio revise los contactos y quizá cambie la batería. Ya lo notó en 3 minutos, dijo ella. En 2, respondió Oscar. No era un caso complicado. Ella lo miraba sin juzgar, simplemente como alguien que observa algo inesperado. ¿Cuánto tiempo tomará? 5 minutos. Él conectó los cables, arrancó el pick-up, esperó unos minutos y luego le hizo un gesto, suba. Ella se sentó, intentó arrancar. El coche arrancó de inmediato. Oscar desconectó los cables, los enrolló cuidadosamente y los guardó en la bolsa. Listo, dijo él. Ella salió del coche. ¿Cuánto? 350. Ella abrió su bolso. ¿Tiene cambio de 1000? Sí. Ella le dio el billete. Él contó exacto, sin redondear. Gracias, dijo ella. Después de una pausa. ¿Quiere un café? Sé que es tarde, solo lo ofrezco. Oscar la miró. Normalmente rechazaba invitaciones así, no por principio, sino porque siempre tenía algo que hacer. Pero ahora no había nada que hacer. Taller cerrado, nadie esperaba en casa. Está bien, dijo él. Se sentaron en la terraza, no dentro de la casa, sino al aire libre, con vista al jardín. El jardín era grande, cuidado, con iluminación a lo largo de los caminos. Oscar estaba en una silla de mimbre con una taza. El café era bueno. Ella lo preparó. Él escuchaba el sonido de la cafetera desde la cocina. Verónica estaba frente a él, se quitó el abrigo y quedó en su suéter oscuro, luciendo diferente que en la puerta, más tranquila, como alguien en casa. ¿Hace mucho que está en esto?, preguntó ella. 21 años, dijo él. ¿Empezó solo? Mi padre empezó, mi abuelo antes, yo soy el tercero. ¿Negocio familiar? Sí. Ella sostenía la taza con ambas manos, como cuando piensas en algo a la vez. Mi padre también construía lo suyo, dijo ella. Pero otra cosa. Fondo de inversión. Lo tomé de él hace 8 años. ¿Te gusta? Ella guardó silencio. Es una pregunta difícil, dijo finalmente. Normalmente, cuando alguien dice pregunta difícil, significa que no, pero decir no sería incómodo. Ella lo miró. Quizá, dijo. Me gusta la parte de análisis, de decidir, de construir. No me gusta otra cosa. ¿Y la gente alrededor? En este mundo, rara vez alguien se acerca solo a conversar. Siempre hay algo que se espera, algún contexto, algún objetivo. ¿Te cansas de eso? Oscar escuchaba, no asentía mecánicamente, no decía entiendo, simplemente escuchaba. ¿Vives sola?, preguntó. Sí, la seguridad viene solo por llamada. Pedí que no estuvieran de guardia constantemente. Cansada de sentirme vigilada en mi propia casa. Eso explica por qué abriste la puerta tú misma a medianoche, dijo él. Ella sonrió levemente por primera vez en la noche. El guardia diría lo mismo, que fue imprudente. Tiene razón, lo sé, pero a veces quiero abrir la puerta yo misma. Oscar terminó su café y dejó la taza. ¿Debo irme? Gracias por el café. Gracias por el coche. Se levantó. Ella también. Lo acompañó hasta la puerta, como personas educadas. Caminaron por el jardín en silencio, sin incomodidad. Simplemente no había nada que decir, y ambos lo sentían. Verónica, dijo. ¿Verdad? Mañana al servicio. No lo dejes para después. No lo dejaré. Él asintió y se dirigió al pick-up. Al sentarse, escuchó vibrar su teléfono. Ella miró la pantalla, y de reojo él vio cómo cambió su expresión. No era miedo, era algo más frío, familiar y no deseado al mismo tiempo. No contestó y guardó el teléfono en el bolsillo. Oscar arrancó el pick-up y salió a la calle. En el espejo vio cómo ella cerraba la puerta lentamente,
como si no tuviera prisa en regresar. Él no pensó mucho en eso, solo conducía pensando en la batería, en el contacto suelto de la guantera y en que mañana debía pedir consumibles. Los suministros estaban terminando. Pero esa llamada que ella no contestó, quedó en su mente. Un pequeño detalle que no podía explicar, pero que se quedó allí. A veces, esos detalles son los más importantes. Llegó al taller, cerró la puerta y subió a la pequeña habitación sobre el garaje, donde vivía desde hace 4 años. Se acostó y no se durmió de inmediato. Ella llegó sola al día siguiente, sin llamar antes, simplemente apareció cerca de las 11:30. Oscar estaba debajo de un coche, cambiando las pastillas de freno de un viejo SUV, con las manos hasta los codos en polvo. Oyó chirriar la puerta del taller, salió en la carretilla y la vio. El mismo coche oscuro. Ella salió sola, sin chofer, con otro abrigo, claro, diurno. Miró alrededor y vio que él estaba en el suelo. «Buenos días», dijo ella. «Ya es de día», respondió él. Se levantó y se limpió las manos con un trapo. «Fui al servicio oficial», dijo ella. «Dijeron que no era necesario cambiar la batería, que te habías equivocado». Oscar la miraba. «Revisaron el contacto de la guantera». Pregunté, dijeron que todo estaba bien. «Espera». Se acercó a su coche, abrió la puerta del pasajero, abrió la guantera, sacó un pequeño tester que siempre llevaba en el bolsillo. Lo aplicó al contacto de la luz interior y miró las lecturas. «El contacto no mantiene», dijo. «Débil, pero no mantiene. Con la guantera cerrada, la lámpara se apaga formalmente, pero la corriente sigue fluyendo. Lentamente, pero sigue. Si no se corrige en 2 días, descargará la batería otra vez». Ella lo miraba. «¿Por qué no lo vieron?» «Porque no revisaron». Revisaron la batería. Estaba cargada, así que no había problema. La lógica era clara, pero incompleta. «Entonces tenías razón», dijo ella. «Sí». Ella pensó un segundo. «Puedes arreglarlo en 20 minutos». «Bien». Él arregló el contacto en 15 minutos, lo revisó de nuevo y le mostró las lecturas antes y después. Ella observaba sus manos mientras trabajaba, atenta, sin perder detalle. Cuando terminó, volvió a preguntar. «¿Cuánto?» «200», dijo él. Ella pagó, guardó la cartera, sin irse. «Oscar», dijo. «Sí». «¿Almuerzas?» «Normalmente». «Sí, me refiero ahora. Hay un lugar al lado». «Me gusta». «Simple, si quieres». Él la miró. Brevemente. «Necesito 20 minutos», dijo, «para terminar con ese coche». «Esperaré». El restaurante se llamaba Doña Carmen. Un pequeño lugar en la calle paralela, 7 mesas, menú en pizarra, olor a cebolla y cilantro frito. Oscar venía unas 2 veces al mes. Verónica entró y miró alrededor, como alguien que explora un sitio desconocido que de repente le gusta. Se sentaron junto a la ventana. Llegó una mujer mayor, la dueña, Carmen en persona, y anotó el pedido en un bloc con lápiz. Miró a Verónica con interés, pero no dijo nada. Mientras esperaban, conversaban. No de negocios, no de coches, no de trabajo. Solo hablaban, como personas que no conversaban solo por hablar desde hace tiempo. Verónica preguntó por su padre, cómo empezó el taller. Oscar contó. «Mi abuelo abrió un pequeño garaje para un coche en 1962, en un barrio donde casi no había coches. Mi padre lo amplió en los años 80, agregó 2 garajes y tomó aprendices. Yo asumí a los 31 cuando mi padre falleció». «¿Querías esto?», preguntó ella, «¿o simplemente sucedió?». «Al principio simplemente sucedió», dijo él honestamente. «Luego entendí que quería. Son cosas distintas, pero a veces llevan en orden inverso. Creo que me pasa igual», dijo ella suavemente. «Tomé el fondo porque no había otra opción. Mi padre enfermó y luego se fue. Después entendí que puedo hacerlo, pero poder y querer son cosas distintas». «¿Y qué quieres tú?». Ella pensó, no esquivó,
Realmente pensó. Quiero que haya personas alrededor que vengan solo por venir, dijo. No porque pueda darles algo, solo porque quieren estar cerca. Pausa. ¿Suena banal? No, dijo Oscar. Suena sincero. Trajeron la comida, y comieron. La conversación continuó sobre la ciudad, los barrios, cómo cambia Guadalajara. Verónica hablaba con inteligencia y precisión, sin esa superficialidad social que Oscar a veces escuchaba de personas de su nivel. Pensaba antes de hablar, y eso se notaba. En un momento dijo: «No preguntas qué significa mi fondo, cuánto dinero hay, qué hago exactamente. Es tu asunto», dijo él. La mayoría de la gente pregunta de inmediato. La mayoría lo hace para entender cómo hablar contigo, dijo él. No necesito eso, dijo ella mirándolo. ¿Por qué? Porque ya entendí cómo hablar contigo, dijo él. Simplemente, honestamente, funciona con cualquier persona. Ella guardó silencio un instante, luego dijo: «Eres extraño. No es la primera vez que me lo dicen. Lo digo en buen sentido». Después del almuerzo salieron a la calle. Hacía calor. El sol invernal en Guadalajara era suave, sin la dureza del verano. Caminaban sin rumbo, pasando por el mercado, la escuela, la vieja iglesia donde dos ancianos jugaban dominó. Oscar dijo: «Arreglaré lo que está roto. Eso es todo lo que sé hacer bien». «Eso es mucho», dijo Verónica. La gente no lo piensa así. Piensan que es un trabajo simple. La gente piensa mal, dijo ella. Arreglar lo roto significa entender cómo funcionaba, encontrar dónde se rompió. Devolverlo a su estado de funcionamiento. No es un trabajo sencillo. Hizo una pausa. A veces la gente también necesita que los arreglen. Él la miró. ¿Se trata de ti? Quizá, dijo ella. Y probablemente también de ti. Él pensó un instante. Quizá, asintió. Caminaban unos minutos más. Luego ella dijo que debía regresar, tenía una reunión a las 3. Él la acompañó hasta el coche. Ella se sentó y bajó la ventana. «Oscar, gracias por el almuerzo. Pagaste, me refiero por la conversación». Él asintió. Ella se fue. Él la observó irse, luego volvió al taller. Eduardo Saavedra llegó 3 días después. Oscar no conocía su nombre entonces. Vio un coche, un sedán negro de representación, demasiado grande para la estrecha calle frente al taller. Luego vio al hombre, unos 50 años, traje azul oscuro, caro. Oscar había visto a personas así solo cuando venían a su barrio por asuntos muy específicos. Cabello con canas, rostro sereno, mirada que no delata nada. Entró al taller sin tocar, como quien entra en un lugar que considera inferior. Oscar estaba junto al banco de trabajo, mirándolo. «¿Oscar Ramírez?», preguntó el hombre. «Sí. Eduardo Saavedra. Necesito 5 minutos». Oscar no respondió, solo esperó. Eduardo miró alrededor, observando el taller lenta y deliberadamente, como quien evalúa algo no por curiosidad, sino para mostrar su insignificancia. «Se han encontrado varias veces con Verónica Álvarez», dijo. «Es asunto de ella y mío», dijo Eduardo. La voz era neutral, sin enojo ni presión. Solo una constatación. Verónica es socia de negocios y persona cercana. Sigo lo que sucede en su vida. «Seguir es la palabra correcta», dijo Oscar. Eduardo sacó varias fotos del bolsillo interior y las puso sobre el banco de trabajo. Oscar miró. Las fotos claramente tomadas en secreto. Él y Verónica frente al restaurante, en la calle, frente a las puertas de su villa. «La estás vigilando», dijo Oscar. «No es eso», corrigió Eduardo. «Me preocupo por ella. Son cosas diferentes». «¿Tú crees en eso?» Por primera vez, algo apareció fugazmente en el rostro de Eduardo, apenas un instante, luego desapareció. «Ramírez», dijo. «Te lo diré claro. Verónica es una mujer de cierto círculo. Tiene compromisos, reputación, socios que observan su vida cuidadosamente. La aparición de alguien,
digamos de otro contexto, genera preguntas. Las preguntas crean ruido. El ruido es dañino. ¿Para quién? Para todos. Pausa. Para ella también. Oscar lo miraba. Hombres como tú, continuó Eduardo, calmado y tranquilo, conocen su lugar. Eres inteligente, entiendes lo que digo. No era una amenaza. La amenaza es levantar la voz o mencionar consecuencias directamente. Esto era distinto. Era humillación expresada de manera cotidiana, como hecho conocido. Hombres como tú conocen su lugar. Oscar guardó silencio. Sintió como algo se levantaba dentro de él. No ira, algo más frío y constante. Conocía ese tipo de personas. No a los ricos no les temía. Este tipo, los que usan su posición como herramienta de presión, haciéndolo parecer normal y natural. ¿Terminaste?, preguntó. Eduardo lo miró. Por ahora sí. Entonces te pido que salgas, necesito trabajar. Tomó las fotos, las guardó en el bolsillo, se dirigió a la salida, se detuvo en la puerta, sin mirar atrás, solo se detuvo. Me alegra que hayamos hablado, dijo, y salió. Oscar permaneció junto al banco de trabajo, escuchó cómo el gran sedán arrancaba y se iba. Luego silencio. Tomó un trapo y comenzó a limpiar sus manos, lentamente, pensando metódicamente. Verónica no sabía de esa visita. Eduardo vino aquí, no a ella. Fue intencionado. Presión indirecta, calculando que Oscar se apartaría y no tendría que dar explicaciones. Movimiento inteligente. Oscar pensó todo el resto del día, trabajando y reflexionando. Al final de la tarde tomó una decisión, y fue más fácil de lo esperado. Y eso siempre era mala señal. Cuando una decisión se toma con facilidad, significa que fue tomada por el lugar equivocado, no por la cabeza, por el miedo. Pero se convenció a sí mismo de otra cosa, que era por ella, que Eduardo tenía razón en algo. El ruido es dañino, ella vive en un mundo donde personas así tienen peso real, y él no debía causarle problemas. Así se dijo a sí mismo y durante varios días no respondió a sus llamadas. 3 días de silencio son pocos, pero cuando alguien acaba de aparecer en tu vida y desaparece de inmediato, 3 días se sienten como 3 semanas. Verónica llamó 2 veces el primer día, una vez el segundo, y el tercer día no llamó. Oscar veía las llamadas perdidas y cada vez guardaba el teléfono en el bolsillo con la misma explicación: es mejor así, para ella es mejor. Eduardo tenía razón en una cosa: el ruido es perjudicial, y él no debía ser la fuente de ese ruido en la vida de otra persona. Trabajaba. Era lo único que Oscar sabía hacer en los momentos en que no debía pensar. Tomaba coche tras coche, tomaba todo lo que llegaba, incluso pedidos pequeños que normalmente daba al taller vecino porque no eran rentables. Ahora la rentabilidad no importaba. Necesitaba que sus manos estuvieran ocupadas y su mente concentrada en el trabajo. Su amigo Miguel venía cada tarde. Eran amigos desde la infancia. Miguel trabajaba en la construcción, vivía a 2 cuadras, y 3 veces por semana pasaba después del turno, se sentaba en la vieja silla junto a la entrada y tomaba cerveza. A veces hablaban, a veces callaban. Ambos sabían hacer las 2 cosas. La segunda noche Miguel dijo: «¿No te pareces a ti mismo?» «Está bien», respondió Oscar. «Te conozco desde hace 28 años». Miguel bebió un sorbo de cerveza. «No me digas que está todo bien». Oscar siguió trabajando, ajustando las válvulas de un viejo sedán que habían traído por la mañana. «Había una persona», dijo Miguel. Oscar no respondió. «Entiendo», dijo Miguel. «¿Y qué pasó?» «Nada pasó. Decidí no continuar». «¿Por qué?» «Porque es mejor así». «¿Para quién?» «Para ella». Miguel lo miró. «Oscar, tomaste la decisión por otra persona». «Evalué la situación». «Tuviste miedo», dijo Miguel. «Solo déjame preguntar, ¿desde cuándo tienes miedo de la gente con traje?» Oscar dejó la llave y miró a su amigo. «Allí es más complicado», dijo. «Siempre parece más complicado»,
respondió Miguel. Luego resulta que solo da miedo. Es normal, pero mentirse a uno mismo no lo es. Se quedaron en silencio. Por la calle pasó un coche. La farola en la puerta parpadeó una vez y se apagó. Hay que cambiar la bombilla, dijo Óscar. Sí, estuvo de acuerdo Miguel. Y no solo eso. La bombilla. Óscar no respondió, pero las palabras quedaron. Al cuarto día su coche se rompió de nuevo. No era la batería esta vez, algo con la suspensión, un golpeteo al girar. No llegó al taller de Óscar, no tenía intención de hacerlo, se notaba porque se detuvo a una cuadra y caminó. Quizá pasó de largo, quizá no. Óscar estaba en el patio del taller, tomando café. Después de los pedidos de la mañana, la vio en la puerta. Ella lo vio a él. Durante unos segundos nadie dijo nada. Golpeteo al girar, dijo finalmente. Lado izquierdo. Adelante. Subió el coche al elevador, miró. Barra estabilizadora, terminal derecho roto. Necesita reemplazo. 1 hora de trabajo. Hay repuesto, dijo. Lo haré hoy. Bien. Ella no se fue. Quedó junto a la pared del taller, ni en la calle ni en la salida, junto a la pared, como alguien que no tiene prisa. Óscar comenzó a trabajar. Pasaron unos 15 minutos en silencio. Luego ella dijo, no contestaste las llamadas. Sé por qué no lo hiciste, trabajabas, dijo, 20 segundos de pausa. Fue injusto. Hiciste una pregunta directa y merecías una respuesta directa. Vino alguien a ti, dijo él. A mí, dijo ella. Silencio. Eduardo, dijo ella. No es una pregunta. Sí. ¿Cuándo? 3 días atrás. El silencio era diferente ahora, denso, pesado. ¿Qué dijo? Que eres de cierto círculo, que mi aparición crea ruido, que hombres como yo saben su lugar. Oyó como ella exhaló, brusco, corto. Y decidiste que tenía razón. Decidí no causarte problemas. Decidiste por mí. Se detuvo, la miró desde debajo del coche. Óscar, dijo ella. Su voz era firme, pero había algo tenso, como una cuerda estirada. Tomaste una decisión sobre mí sin mí. Eduardo vino a ti, no a mí. Justo porque lo sabía. Tú tomarías la decisión y él no tendría que hablar conmigo. Te utilizó. Pausa. Y tú lo permitiste. Óscar salió de debajo del coche, se sentó en el suelo, la miró. Ella estaba junto a la pared, derecha, manos sin cruzar, mirada directa. No gritó, no lloró, dijo lo que pensaba. Tienes razón, dijo él. Sé que tienes razón. En su voz había ira. No caliente, sino fría, medida. Soy un adulto, decido yo quién me causa problemas y quién no. Ni Eduardo ni tú hacen esa elección por mí. ¿Entiendes? Sí, dijo ella. La miró un segundo más, luego algo en ella se relajó un poco. No completamente, pero se notaba. ¿Por qué no me llamaste y no me dijiste? Pensé que así sería mejor. No es una respuesta. Lo sé. Óscar guardó silencio. Tuve miedo. No de su situación, sino de involucrarte en algo que no elegiste. Ella lo miró largo rato. Me involucraste cuando no contestaste las llamadas durante 3 días, dijo ella en voz baja. Dolió más que cualquier ruido de Eduardo. Óscar se levantó. Estaban a medio metro uno del otro en el taller silencioso, oliendo a aceite y metal. Afuera era un día normal, coches, voces, música lejana. Verónica, dijo él. Sí, Eduardo. ¿Quién es para ti? Ella guardó silencio. Es pareja, profesional y algunos años atrás personal. Todo terminó hace 3 años. Él no lo aceptó del todo. Es peligroso. Es influyente, dijo ella. Es otra cosa, pero a veces una cosa se convierte en otra. Pausa. No debes tenerle miedo. No le tengo miedo, dijo Óscar. Tenía miedo por ti. Entonces hay una diferencia, dijo ella. Algo en su voz se suavizó, casi imperceptible.
Ay, estuvo de acuerdo él. Ella lo miraba, él la miraba a ella. La distancia entre ellos era de medio metro en ese pequeño taller en las afueras de Guadalajara, entre herramientas y autos levantados. Él dio un paso. Ella no retrocedió. No pensó en Eduardo, no pensó en la diferencia de mundos, en los trajes caros, en las fotos de vigilancia. Pensó en 3 días, en la decisión equivocada, y en la mujer que vino sola y se lo dijo directamente. La besó. Ella no se apartó. No fue el primer beso de película, largo, con música, con luz en el momento justo. Fue como una decisión finalmente tomada después de demasiada demora. Corto, sincero y sin palabras innecesarias después. Cuando se separaron, ella dijo, «El coche está listo. Esperaré un poco más». Se sentó en esa vieja silla junto a la pared, la misma donde usualmente se sentaba Miguel, y sacó el teléfono. Él volvió al trabajo. No hablaron más de Eduardo, ni sobre lo que pasaría. Ella simplemente se sentó, él trabajó, afuera continuaba un día normal, y en el taller todo era tranquilo y correcto. A veces correcto no significa ruidoso, a veces correcto es así, tranquilo, sin palabras de más, con olor a aceite y a la vieja silla junto a la pared. Por la tarde, Miguel preguntó, «¿Todo bien?» Óscar lo miró. «Ahora creo», dijo él. Las fotos aparecieron el lunes por la mañana. No en grandes medios, primero en un pequeño blog social especializado en la vida de la élite empresarial de Guadalajara. Luego las recogieron otros. Al mediodía, el material estaba en todas partes, 7 fotos claramente tomadas con cámara oculta. Óscar y Verónica frente al restaurante de Doña Carmen, paseando cerca de la entrada de su taller. El titular estaba formulado cuidadosamente, sin rudeza directa, pero calculado, Verónica Álvarez. Nuevo romance o nueva imagen. El texto mencionaba al mecánico 5 veces, cada vez en un contexto que lo hacía sonar como una sentencia. Verónica llamó a Óscar. «Lo viste hace un momento», dijo él. Miguel mostró las fotos. «Óscar, es Eduardo». «Lo entiendo. ¿Y tú cómo estás?» Pensó un segundo. Era una buena pregunta. Por la mañana, antes de la llamada, arreglaba el carburador de un viejo auto que un abuelo había traído con su nieto. El abuelo quería restaurar el coche de su juventud. El nieto ayudaba. «Buen trabajo, tranquilo». Luego Miguel mostró el teléfono con el material. «Normal», dijo él. «No mientas». «Verónica. Me llaman mecánico. Es verdad. No hay mentiras que protegerse. Hay humillación», dijo ella. «Eso es otra cosa. La humillación solo funciona si yo la acepto», dijo él. «No la acepto». Pausa breve. «Quiero verte hoy», dijo ella por la tarde. «Ven aquí». Ella llegó. Se sentaron en el segundo piso de esa pequeña habitación sobre el taller donde él vivía. Modesto, mesa, 2 sillas, cama, estantería, ventana pequeña con vista a la calle. Verónica miró sin juzgar, solo observó como alguien que quiere entender un lugar. «¿Vives aquí?» 4 años. «Cómodo». «Suficiente». Ella se sentó. Él preparó café instantáneo. No había otro. No se disculpó. Ella tomó la taza y no comentó. «Hoy me llamó Eduardo», dijo ella. «¿Y qué dijo?» Que le preocupaba la reputación del fondo, que los socios hacían preguntas, que si esto continuaba podrían haber consecuencias para las relaciones de negocios. Pausa. Y que tenía una solución discreta, cómoda para todos. Proponía que yo me fuera 2 meses a la oficina del fondo en Ciudad de México, formalmente un viaje de trabajo. En realidad, desaparecer del radar hasta que todo se calmara. Óscar la miraba. «¿Y tú?» «Creo», dijo ella, «por eso estoy aquí». «Verónica, ¿qué piensas?» «No lo que pienso yo». Ella sostenía la taza, miraba por la ventana, a la calle, al farol, a un fragmento de la ciudad nocturna común. «Creo que si me voy, él gana», dijo ella. «No porque tenga razón, sino porque me he retirado».
Pausa. Y creo que si me quedo, habrá ruido de verdad. No un bloque, sino un medio serio. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Temes al ruido? Temo que dañe el fondo. Trabajan 12 personas. No soy solo yo. Oscar escuchó sin apresurar. Hay una tercera opción, dijo él. ¿Cuál? No irse ni esconderse. Decirlo todo tú misma. Primero. Con tus palabras, en tu formato. Ella lo miró. Conferencia de prensa, dijo despacio. No necesariamente tan oficial, pero sí, tú primero, no él. Esto es una escalada. Es control, dijo él. Hay diferencia. Ella pensó largo tiempo. Él no interrumpió. Terminó el café, se levantó, miró por la ventana. Afuera todo era tranquilo. Abajo, en el taller, 3 autos esperaban la mañana. Oscar, dijo ella finalmente. Sí, entiendes que si lo hago, tú también recibirás la ola. Nombre, fotos, análisis, ¿quién eres? Soy mecánico de tercera generación con reputación limpia y sin deudas, dijo él. Que lo analicen. Ella lo miraba. ¿No temes? Temo, dijo él. Pero el miedo es una señal de que la apuesta es real, no razón para detenerse. La conferencia de prensa fue el miércoles. Verónica la organizó sola. Pequeño salón en centro de negocios, 12 lugares para prensa, sin pompa. Su portavoz estaba en contra, decía que era un error, que mejor callar, que el silencio siempre es más seguro. Ella lo escuchó y lo hizo a su manera. Oscar no estuvo allí. Ella no pidió que él viniera. Él no lo propuso. Fue su decisión y sus palabras. Se enteró de lo que estaba pasando por Miguel, que estaba viendo la transmisión en su teléfono. Miguel llamó alrededor de la medianoche. Mira ahora mismo, dijo. Oscar abrió la transmisión. Verónica estaba detrás de un pequeño podio, tranquila, directa, sin gestos preparados, hablando sin papel. No voy a explicar mi vida personal a socios de negocios ni a la prensa. Es mi vida y yo tomo las decisiones en ella. Pero voy a decir algo sobre lo que sucedió en los últimos días. La publicación de fotos tomadas con cámara oculta no es una violación de mi reputación, es una violación del respeto básico a una persona. Una persona que no tiene que explicarle nada a nadie solo porque trabaja como mecánica y no dirige un fondo. Pausa. Si el amor hoy es un escándalo, entonces nuestra sociedad necesita sanarse. Seguiré trabajando. Mi fondo seguirá funcionando, y yo seguiré viviendo como considero correcto. Gracias. Se retiró del podio sin esperar preguntas. Miguel llamó de nuevo poco después. Escucha, dijo, es una mujer seria. Lo sé, dijo Oscar. No la mereces. Gracias, Miguel. Quiero decir, tú la mereces, pero fue un cumplido para ella. Oscar guardó el teléfono y sonrió brevemente para sí mismo. La transmisión se difundió rápidamente. Para la noche, los comentarios eran miles. La mayoría apoyaba a Verónica. La gente escribía sobre dignidad, sobre que la profesión no define a la persona, sobre que ella dijo lo que muchos pensaban pero no decían. Algunos periodistas publicaron materiales nuevos, otros sin comillas alrededor de la palabra mecánico. Parecía una victoria. Oscar sabía por experiencia, por la vida, por el carácter de gente como Eduardo, que esto aún no había terminado. Las personas acostumbradas a controlar no se detienen tras la primera derrota. Cambian el método, pero él no esperaba que sucediera tan rápido. De madrugada, un vecino llamó a Oscar. Oscar, hay luz y sonidos en tu taller. Vivía arriba y había oído los ruidos antes que el vecino, pero pensó que era otra cosa. Ahora se despertó por completo y prestó atención. Desde abajo, golpes sordos, el sonido de cristales rompiéndose, luego silencio. Bajó corriendo. El taller estaba abierto. Las puertas forzadas, el candado arrancado. Adentro, desastre, herramientas tiradas de los bancos, cajas abiertas y volcadas, el vidrio de la vitrina roto.
Uno de los autos en reparación tenía un profundo rayón intencional en el costado. Recorrió el taller con la mirada y luego miró la pared donde colgaba un viejo armario de madera con su propio candado. El candado estaba roto, el armario abierto. Allí estaban las herramientas de su padre. No todo el conjunto, parte Oscar usaba en el trabajo. Pero las más antiguas, las más importantes, las que su padre le entregó el día que dijo, «Ahora este es tu taller», estaban ahí, el juego de calibración de 1973, llaves manuales que su abuelo compró antes de abrir la primera caja, el pequeño nivel con burbuja con el que su padre le enseñó a verificar horizontales. Porque todo debe estar nivelado, hijo, en el trabajo y en la vida. Todo fue robado. Oscar se quedó frente al armario vacío, largo rato, inmóvil. Afuera llegó un coche de policía, llamado por el vecino. Luego otro. Luces azules sobre las paredes del taller. Se sentó en el suelo, no porque no pudiera mantenerse de pie, sino simplemente en medio de herramientas y cristales rotos. La pérdida de herramientas representa dinero. Dinero recuperable. El daño al auto del cliente, seguro, negociaciones desagradables, pero resolvable. El candado roto, reemplazo, pero esas herramientas no se recuperan. No existen en ningún otro lugar. No es solo metal, son las manos de su padre. Es memoria de cómo su abuelo abrió la primera caja en 1962 y creía que saber reparar era dignidad, no solo un trabajo. Fue robado, y él sabía, sin pruebas, solo sabía de quién eran esas manos. No de Eduardo personalmente. Eduardo no rompe candados. Pero el guardia que la policía encontró después como testigo, hombre tranquilo que no vio nada, trabajaba en la empresa de seguridad vinculada a una de las estructuras de Eduardo. Eso se descubrió luego. Indirectamente. No había evidencia directa. Oscar estaba sentado en el suelo cuando llevó Verónica. Él no la llamó, Miguel lo hizo sin pedirlo. Verónica llegó 20 minutos después de la llamada, entró por las puertas abiertas, vio el desastre, lo vio a él en el suelo. No dijo, vengo a salvarte. No dijo, te ayudaré. Simplemente llegó y se paró a su lado. La policía trabajaba, levantaba actas, fotografiaba. Miguel hablaba con ellos. Oscar miraba el armario vacío. Las herramientas de mi padre, dijo. No a ella, solo lo dijo. Lo sé, dijo ella en voz baja. No se pueden recuperar. No. Ambos guardaron silencio. Luego ella dijo, Oscar, quiero ser tu socia en el taller. Él la miró. No patrocinadora, dijo ella de inmediato, no inversora, socia, legalmente, oficialmente, con partes iguales. Tú manejas la parte técnica, yo ayudo con lo demás. Finanzas, documentos, desarrollo. Juntos decidimos todo. Verónica, dijo él, sé lo que vas a decir. Entonces, ¿por qué lo propones? Porque es lo correcto. No tomaré tu dinero, dijo él. No es dinero, dijo ella. Somos nosotros. Estaban en el taller destrozado. La policía terminaba el acta. Miguel recogía las herramientas del suelo, en silencio, metódicamente, colocándolas en los bancos. Las luces azules afuera se hicieron menos frecuentes, luego desaparecieron. Quedó solo la noche habitual, faroles, silencio, olor a metal frío y algo quemado por el cableado que también fue afectado. Oscar se levantó del suelo, se puso de pie y miró alrededor. Con la luz de los focos de trabajo, el desastre parecía peor que en la oscuridad. Cada detalle era claramente visible. El rayón en el costado del auto del cliente iba de la puerta al guardabarros, largo, profundo, intencional. La vitrina estaba completamente rota. Las cajas con tornillería estaban volcadas. Tornillos, arandelas y tuercas esparcidos por todo el suelo. Recolectarlos tomaría 1 hora. Intentaba no mirar el armario vacío en la pared. Verónica estaba a su lado, no apresuraba, no decía de más, simplemente estaba allí. Oscar lo notó, ni consuelo, ni consejos, solo presencia.
Se volvió hacia ella. ¿Dijiste Sofía? Sí. Explícame exactamente a qué te refieres. Hablaba sin papel, sin palabras preparadas, igual que en la conferencia de prensa, partes iguales, 50 y 50. Yo invierto en la restauración. No es un regalo, es la contribución de un socio al proyecto común. Luego todas las decisiones las tomamos juntos. Tú manejas el trabajo técnico, eso es tuyo, yo no intervengo. Yo manejo finanzas, documentos, desarrollo, eso es mío. Tú no intervienes. Si hay desacuerdos, hablamos. Pausa. Todo legalmente, formalmente. Nada de acuerdos verbales, todo por escrito. Óscar escuchaba. ¿Por qué quieres esto? Porque este taller es un buen negocio, dijo ella. 3 generaciones sin un solo escándalo. Reputación en el barrio. Conoces tu trabajo mejor que la mayoría de personas que he conocido. Pausa. Y porque quiero construir algo mío, no lo de mi padre, mío. Es la primera vez que quiero hacerlo. Tú manejas un fondo de inversión, dijo él. Yo manejo lo que me tocó, corrigió ella. Son cosas distintas. Tú mismo lo dijiste, aceptaste, luego entendiste lo que querías. Yo apenas llegué a la segunda parte. Óscar la miraba. Si acepto, dijo lentamente, no es porque el taller esté destruido y necesite ayuda. Lo sé. Ni porque seas más rica. Lo sé, es porque tiene sentido. Por lo correcto, no por la situación. Exactamente, dijo ella. Pensó. Miguel detrás, en voz baja, seguía recogiendo herramientas, fingiendo no escuchar aunque escuchaba todo. Era su estilo. Bien, dijo finalmente Óscar. Bien, ¿eso sí? Sí. Ella asintió, sin sonreír ampliamente, sin abrazarse, solo asintió, como se hace cuando se toma una decisión importante y ahora hay que trabajar. Miguel, detrás, dijo al aire, gracias a Dios. La restauración tomó 3 semanas. La primera semana trabajaron solo Óscar y Miguel, limpiando, reparando, reemplazando. La vitrina se colocó el segundo día. Miguel conocía al maestro que lo hizo rápido. El cableado se restauró al final de la primera semana. El rayón del auto del cliente lo arregló Óscar personalmente, meticulosamente, más tiempo del necesario, porque era su responsabilidad y no podía hacerlo de otra forma. El cliente, el abuelo que restauraba el auto de su juventud, vino a ver. Vio el rayón, luego miró a Óscar. He oído lo que pasó, dijo el abuelo. Lo arreglo por mi cuenta, dijo Óscar. El trabajo tomará 3 días más. No vine por eso, dijo el abuelo. Vine a preguntar si necesitaban ayuda. Estamos bien, gracias. El abuelo asintió y al irse se detuvo en la puerta. Mi padre decía, un taller que rompen significa que a alguien le estorba. Es una buena señal. Óscar lo miró alejarse. En la segunda semana se unió Verónica. No llegó con instrucciones ni dirigía. Traía documentos, preguntas, propuestas formuladas como sugerencias, no decisiones. Hablaban por las noches en la misma mesa del segundo piso, con el mismo café instantáneo que ella dejó de comentar desde la primera vez. La formalización legal de la sociedad tomó 4 días. La abogada de Verónica, una mujer seria que claramente había visto de todo, leyó los documentos, los miró a ambos y dijo, solo asegúrense de que todo sea correcto, firmen. Firmaron. En la tercera semana empezaron a llegar personas. No clientes, solo gente del barrio. Algunos ayudaban a limpiar, otros traían comida. Un vecino de la calle paralela vino y pintó la puerta en silencio. Dijo que le sobraba pintura del cerco. No se iba a desperdiciar. Una mujer de la casa de al lado trajo comida casera y la puso en el banco sin decir palabra. Raúl, el joven mecánico del barrio que a veces ayudaba a Óscar por un pago pequeño, vino y trabajó 3 días gratis. Óscar observaba y pensaba en los 15 años que había trabajado en el barrio sin darse cuenta de todo lo que se acumulaba, cada auto bien reparado, cada cuenta honesta, cada no te apures,
esperaré se quedaba en la gente alrededor. A veces no ves lo que construyes. Solo haces el trabajo bien, y se construye solo. El último día de la tercera semana colgaron un nuevo letrero. El antiguo era de madera, hecho por su padre, con letras talladas a mano. No se dañó durante el saqueo, estaba afuera y no lo tocaron. Óscar pensó largo tiempo si cambiarlo o no, luego decidió. El nuevo letrero era de madera, mismas letras San Judos, pero abajo añadieron una línea pequeña, sin pompa, reparamos lo que otros rompieron. Fue idea de Miguel. Al principio Óscar dijo que no, demasiado directo, demasiado hacia Eduardo. Luego pensó y aceptó. No para mandar mensaje a Eduardo, sino porque era verdad. Hacían eso, siempre lo habían hecho. Reparaban lo que se rompía, lo que destruía el tiempo o manos ajenas. Verónica miró el letrero. Bien, dijo ella. Miguel, dijo Óscar, pásale las gracias. Díselo tú mismo, vendrá por la tarde. Ella asintió. Estaban junto a las puertas del taller en un día normal, en un barrio normal. Pasó un coche, una mujer con un niño caminó. Alguien cerca encendió la radio. Una vieja canción mexicana que Óscar había escuchado desde niño. Eduardo, dijo Verónica. Sí. Sus abogados enviaron una carta oficial, exigiendo una retractación de sus palabras en la conferencia de prensa. Dicen que esto dañó la reputación. ¿Qué respondiste? Aún no he respondido, estoy pensando. Verónica, sí, dijiste la verdad. La verdad no necesita ser desmentida. Ella lo miraba. El abogado dice que esto podría alargarse. Proceso judicial, si decides seguir adelante. Que siga, dijo Óscar. Es caro. Es tiempo. Puedes manejarlo. ¿Sabes cómo manejarlo? Ella lo miró largo rato. Hablas como si fuera simple. No es simple, dijo él, pero es correcto. Y lo correcto se hace incluso cuando no es simple. Por la noche, cuando Miguel se fue y el taller estaba cerrado, Óscar subió al segundo piso, se sentó junto a la ventana y miró la calle. Faroles, autos, una tarde normal. Verónica estaba a su lado con documentos, leyendo y tomando notas. No hablaban. Estaba bien. Ya sabían cómo guardar silencio estando juntos. Pensaba en las herramientas de su padre. No se pueden recuperar. Lo aceptó. No de inmediato, no esa noche, pero en 3 semanas lo aceptó. Su padre le había dado no solo metal, sino habilidad, actitud hacia el trabajo, y la frase que Óscar recordaba desde los 12 años y que ahora a veces decía en voz alta cuando los jóvenes del barrio preguntaban sobre trabajo: una persona que sabe reparar nunca será inútil. Las herramientas fueron robadas, la frase, no. Óscar miró a Verónica. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada, solo estoy mirando. Ella volvió a sus documentos. Él volvió a mirar por la ventana. En el edificio frente a él, en la ventana del segundo piso, que estaba allí desde siempre, había luz encendida. Normalmente estaba oscuro. El espacio se alquilaba y nadie duraba mucho tiempo. Ahora la luz estaba encendida y en esa luz la silueta de una persona se mantenía junto a la ventana, sosteniendo algo frente al rostro. Óscar miró y comprendió: una cámara o un teléfono con lente dirigido. La persona estaba fotografiando su ventana. No se movió, no llamó a Verónica, solo observaba. La silueta permaneció un segundo más, luego retrocedió hacia la oscuridad de la habitación. La luz de la ventana se apagó. Óscar, sentado junto a su ventana, pensó: Eduardo no desaparece. Eso fue evidente desde el principio. Personas así no desaparecen tras una derrota. Esperan, cambian el ángulo, buscan otro enfoque. No era una victoria, era una pausa. Pero la pausa también es algo. La pausa es tiempo. Tiempo para restaurar el taller. Tiempo para formalizar la sociedad. Tiempo para colgar un nuevo letrero. Tiempo para que Miguel pintara la puerta y el vecino trajera comida casera. Y el abuelo con su nieto vinieron a ayudar, porque 15 años de trabajo honesto no son nada. Se levantó,
se acercó a Verónica y puso su mano en su hombro, breve, simplemente. ¿Verónica? Sí. En la ventana frente a ellos había alguien con cámara. Ella levantó la vista y lo miró con calma. Entiendo, dijo. ¿No da miedo? Ella pensó un segundo. No. Dijo. No escondemos nada. Que fotografíe. Oscar la miró. Bien dicho. Aprendí de un mecánico, dijo ella. Él dice que la verdad no necesita desmentido. Oscar sonrió con cierta ironía. Sabio. A veces, dijo ella, a veces toma decisiones incorrectas, pero aprende. Se sentó de nuevo. Afuera era una noche tranquila. El taller abajo estaba limpio, restaurado, con el nuevo letrero en la puerta. En alguna parte de la ciudad, Eduardo Saavedra planeaba su próximo movimiento. Era tan seguro como que mañana por la mañana llegarían los primeros clientes. Pero eso era mañana. Hoy era una noche tranquila. 2 personas junto a la ventana, café instantáneo que nadie comentaba, y el taller abajo, el mismo que habían roto y reparado. Como siempre, como debe ser. A veces el amor gana, pero los enemigos no desaparecen. Y esta no es el final de la historia.